Bueno, vamos a hablar ahora sobre el anuncio que hizo el día de ayer Nicolás Maduro, diciendo que está listo para sentarse a negociar con la oposición venezolana en México. Por cierto, México no ha confirmado, hasta ahora las autoridades mexicanas no han confirmado que nuestro país vaya a ser sede de las negociaciones, por eso llamó mucho la atención la declaración de Nicolás Maduro. Y vamos a hablar al respecto con Williams Dávila, diputado venezolano a la Asamblea Nacional, con quien hemos hablado en muchas ocasiones aquí en el programa. Williams, un gusto volver a escucharte. Buenos días. Buenos días, Pascual. Igualmente, el gusto para mí. Saludos a todos. Oye, Williams, pues cuéntanos este anuncio que hizo Nicolás Maduro en el sentido de que está listo para negociar en México con la oposición. ¿Cómo se tomó allá en Venezuela? Es que en esto venimos participando por ahí, y hasta que ha habido como una serie de conversaciones tentadas, ¿no? No se ha concretado, por ejemplo, ¿no? Que estaba pautada para junio, después pasó a julio, está pautada para el 10 de agosto, porque al final está Maduro dando al sur. En ese sentido, Noruega estaba pues organizando los detalles de esa reunión, los participantes de la misma, que efectivamente se había hablado en el caso de México como el país receptor, el país sede de estas conversaciones o de conversaciones pendientes a una cosa. No se trata de sentarse por sentarse, sino un acuerdo definitivo, porque el país está pasando por situaciones muy difíciles, la gente está pasando muchas dificultades a la vivir y no está a la espera de conversaciones tras conversaciones, sino de un acuerdo definitivo que busca a lo que nosotros hemos venido planteando, de un acuerdo integral que incluye elecciones presidenciales y parlamentarias, que son dos elecciones que no ocurrieron en el país y que las que hizo el régimen no han sido reconocidas por la comunidad internacional. De allí esta propuesta de una negociación que ayer precisamente el Tribunal Parrini en una comunicación de Cámara, que incluye a todos los empresarios de Kenia, señala realmente que dado que en Venezuela las cosas no han funcionado, es vital que se realice una negociación y esa negociación que estaría pautada para México, que Nicolás Maduro señale, aunque tuvo cierto replanteando contrapuestas y argumentos, lo que significa es que sabe que está teniendo que hay una presión de la comunidad internacional y de todos nosotros para que se produzca un acuerdo que nos conduzcan a la salida política y democrática a la crisis de Venezuela. Entonces, ¿podemos dar por hecho que estas pláticas se van a llevar a cabo y se van a llevar a cabo en México? No lo sé, Pascual, pero es que Maduro ofrece y después no cumple, no sé. Aquí hay mucha duda, ¿no? Aunque ya lo dijo ayer, pero ha venido cambiando su argumentación. Hace días decía que él no se iba a sentar si no le reconocían primero la presidencia, la Asamblea Nacional, y no levantaban las sanciones. Veo que si con esa declaración de ayer, esos puntos, esos 3 puntos previos planteados, fueron así. Luego lo están, vamos a decirte, organizando toda esta situación. Ahora pues ya está hablando de que va a México. Bueno, todo depende de las circunstancias, ¿no? Pero es difícil creerle a Maduro, se lo digo con franqueza. Ahora, hubo conversaciones antes en Barbados, entiendo que esas no llegaron a buen puerto. Mira, es que desde el año 2016, la comunicación que emitió el cardenal Parolini, secretario de Estado del Papa Francisco, desde el 2016 él decía que aquí no iba a haber una negociación nunca seria, si efectivamente Maduro no reconocía que habían presos políticos, que tenían que liberarlo, que tenían que respetar la Asamblea Nacional electa en el 2015, etcétera. Nada de eso. Vinieron después las experiencias de República Dominicana, después la experiencia de Noruega, de Oslo, Barbados, y esas cosas no llegaron a buen término porque el propio régimen levantó, le dio, como decimos aquí, una patada a la mesa. Ellos inicialmente habían llegado a acuerdos de que efectivamente se hicieran unas elecciones
transparente, con una serie de condiciones, y después cuando sucedieron todos estos hechos de sanciones, que son sanciones por violaciones de derechos humanos, agarraron ese argumento para levantarse de la mesa. Entonces, en este momento que se están convocando elecciones regionales, donde todavía hay muchas dudas en cuanto a la transparencia de las mismas, es lo que quiere es presionar para que esas elecciones se den y de alguna manera presentarse ante la comunidad internacional como alguien que está dirigiendo un proceso democrático en Venezuela. Pero todos vemos a diario amenaza, dirigentes recientemente, un diputado nuestro fue Freddy Guevara, dirigentes de la sociedad civil como Javier Tarazona, por defender precisamente derechos humanos, está detenido, allana en casa, sigue la misma represión. Nosotros deseamos que efectivamente se llegue a un acuerdo y se solucionen los problemas del país, tomando en consideración el bien común, porque es la gente la que está sufriendo en los momentos actuales. ¿La oposición está reconociendo estas elecciones regionales? ¿Está participando en ellas? Mira, el punto de reconocer las elecciones pautadas en la Constitución, aquí está en cuestionamiento la elección presidencial que no se dio, tampoco elecciones parlamentarias del pasado 6. Sí. Ahí hay un vacío institucional. Eso tiene que ser llenado por la vía de unas elecciones parlamentarias y presidenciales. Con respecto a las elecciones regionales, ahí está una de las cuestiones. Vino una misión de la oficina del alto comisionado para la política exterior de la Unión Europea, ellos creo que van a estar aquí hasta el 26, sí, de manera tal que vamos a esperar que informe ellos van a comentar sobre la situación de la... Aquí todos están lanzados, los partidos políticos a participar en las elecciones, todavía cuál es la posición del presidente, que no representa ningún partido, sino que es presidente interino de todo. De manera tal que en principio tendría que hay una tendencia a la participación, no significa un reconocimiento. A ver, Williams, vamos a tratar de restablecer la comunicación porque te estamos escuchando entrecortados. Si nos permite, regresamos enseguida con Williams Dávila, con quien estamos comentando pues la afirmación del presidente venezolano Nicolás Maduro en el sentido de que está listo para venir a negociar a México con la oposición. Por parte del gobierno mexicano no ha habido un reconocimiento pues respecto de que México vaya a ser sede de estas pláticas o México vaya a tener algún tipo de participación. El canciller Marcelo Ebrard decía que México quisiera coadyuvar si es que es requerido. Williams, perdóname, quisimos restablecer la comunicación porque no te estábamos escuchando bien y nos estabas comentando entonces sobre la necesidad pues de lograr unas elecciones presidenciales y parlamentarias que pues no han podido llevarse a cabo con reconocimiento. Sí, punto planteado que es el acuerdo que hemos hablado de salvación nacional. Es un acuerdo integral que ha presentado el presidente Guaidó, que las elecciones regionales tienen que estar insertas dentro de un cronograma electoral, el comienzo de una negociación, y eso daría pie para que entonces con más fortaleza se presentara la unidad opositora en esas elecciones regionales. Porque elecciones regionales per se no tienen un efecto estratégico, porque va a seguir Maduro ahí en el poder. Y Maduro dice que quitó los protectores, que son unos gobiernos paralelos que había perdido, y ahora está impulsando un Estado colectivizado que llama Estado comunal, para quitarle competencias a los gobernadores y a los alcaldes. Entonces son cosas que no están claras, porque de nada vale ganar una elección de gobernador si tú no puedes cumplir sus funciones, porque las atribuciones están siendo eliminadas por el poder central. Son cosas que están dentro de ese planteamiento de la negociación. Se tienen que respetar a los gobernadores y alcaldes que ganen las elecciones y que den el presupuesto que corresponde y las competencias que les corresponden de acuerdo con la Constitución. Williams, si se llevan a cabo estas pláticas en México, ¿ya se sabe quién acudiría por parte de la oposición? Hay un grupo pues de personas que van representando a las diversas facciones políticas que integran
la plataforma unitaria, Ujú. y ya eso más o menos se tiene hablado. Bueno, ¿qué tan importante ha sido la intermediación de Noruega o la facilitación de Noruega? Ellos cuentan con el respaldo de la comunidad internacional, de las principales potencias. Eso ya es un activo importante. Segundo, porque es difícil para Maduro darle una patada a la mesa a la posibilidad de un acuerdo, teniendo a un país que tiene ese peso específico en materia de negociaciones internacionales. En tercer lugar, porque la crisis venezolana obliga necesariamente que tiene que haber un acuerdo para salir de esta situación, que pasa por una elección presidencial, porque aquí la hiperinflación es horrible. Aquí, te lo puedo decir, Pascual, seguramente ustedes lo han visto por los videos, etcétera, son colas inmensas para poner gasolina. Aquí no hay gasolina. Aquí se va la luz, sigue el mismo problema que no hay gas. O sea, la gente está sufriendo mucho. No se puede seguir viviendo con una hiperinflación donde las pensiones de cualquier persona no pasa de $2 o $3. Eso es así, cada día el costo de la vida es mayor, porque todo está dolarizado. El bolívar desapareció. Eso es uno de los logros de esta revolución, entre comillas, bolivariana, de Chávez y de Maduro. Eliminaron el bolívar y prácticamente pusieron el dólar como la moneda nacional. Aquí todo el mundo tiene dólares y todo está dolarizado, pero la gente no gana en dólares, gana en bolívares. Oye, Williams, me quedan solo 2 minutos, pero cuéntame rápido qué ha pasado con el COVID en Venezuela. ¿Con el qué? Con el COVID. COVID. Bueno, mira, aquí tenemos, de acuerdo con las cifras nacionales del régimen, cerca de 300.000 contagiados y cerca de 4.000 muertes. Uh-huh. El gobierno ha impedido la entrada, el ingreso de vacunas. La Asamblea Nacional, que preside Guaidó, yo formo parte de la comisión delegada, nosotros aprobamos $120 millones para que a través del mecanismo COVAX, que es un pool de laboratorios de países, organizado pues por las mismas Naciones Unidas, ingresaran las vacunas ahora, a partir del 20 de julio. El régimen ha impedido eso. No ha logrado vacunar al país. Las vacunas que aquí entran las maneja el régimen de forma muy politizada y muy arbitraria. Sí. No tenemos un índice de vacunación alto y los contagios siguen proliferando. La realidad de las cosas es que aquí no se ha logrado desarrollar una política pública a nivel de los hospitales. Los hospitales carecen de los insumos necesarios como la oxigenación y realmente esto cada día el contagio sigue creciendo. Eso no se ha parado. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que sucede en los próximos días, si se da o no se da esta negociación entre la oposición y Maduro y el chavismo acá en México. Williams, estamos en comunicación, si nos permites. Muchas gracias. Completamente al lado de Pascual. Saludos allá. Muy amable, gracias. Williams Dávila, diputado opositor a la Asamblea venezolana.